Está en la línea telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador en este espacio de noticias que también es de él. Luis Carlos, bienvenido, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. ¿Qué te parece este tema? Ya es un hecho, el día 1 de septiembre llegará la iniciativa del presidente de la República para que formalmente se apruebe, no con cambio constitucional, sino con una ley secundaria o con una ley, se apruebe la incorporación de pleno de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, Pepe, yo creo que hay dos reflexiones que hacer. La primera es si esta política es deseable para el futuro del país, para su democracia y para la capacidad de dar seguridad a los mexicanos. Y en esta primera discusión, pues hay muchos puntos de vista. López Obrador hace pocos años era de quienes pensaban que no debe militarizarse la seguridad pública. Muchos especialistas piensan que la mejor manera de tener un buen resultado es con policías civiles profesionales. Y yo comparto ese punto de vista. La presencia de las Fuerzas Armadas debe ser transitoria. Esa transitoriedad ya lleva como 15 o 20 años y el propio López Obrador se comprometió a que eso iba a terminar. Pero digamos que este tema, pues hay opiniones divergentes, por cierto. Un 50-55% de la población, según encuestas, ve bien que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional porque tiene confianza en los soldados. Pero esa es una discusión política. La que me parece que es la relevante en este momento es que esta propuesta de López Obrador es inconstitucional, porque Morena, el gobierno y todos los partidos en 2019 aprobaron reformas a la Constitución que dicen que la Guardia Nacional va a estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde dice claramente que el mando será civil, donde dice claramente que en 2024 las Fuerzas Armadas tendrán que retirarse completamente de labores en el tema. De forma que esta propuesta de cambio a la ley viola la Constitución. Creo que ese es el tema exclusivamente en el cual nos debiésemos concentrar en este momento. Y claramente el gobierno lo hace porque no tiene los votos para cambiar la Constitución y va a tratar de hacer algo semejante a lo que hizo en el tema eléctrico. Cambiar una ley, esperar que la oposición la impugne ante la Suprema Corte, y como la Suprema Corte es tan lenta en resolver, pues van a pasar 2, 3, 4 años hasta que sepamos si este cambio es o no constitucional. Ya López Obrador habrá terminado su mandato y entonces pues ya será problema del nuevo gobierno. Esto es muy preocupante porque en los hechos lo que va a hacer López Obrador es evadir su obligación de dar cuentas de la Guardia Nacional. Se comprometió a que en 2024 será un cuerpo civil, profesional, armado, eficaz. Esto no está ocurriendo porque es básicamente las Fuerzas Armadas vestidas con un título que dice Guardia Nacional. No es una institución que esté cumpliendo con su mandato. Ese creo que es el problema, y a mí lo que me preocupa mucho es que la Suprema Corte tiene 2 recursos, uno de 2019 y uno de 2020, en donde se impugnan estas decisiones de militarizar la Guardia Nacional, se impugna la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para proteger la seguridad, y como la Corte no resuelve eso, patea la pelota, entonces hoy el presidente pues se da cuenta de que tiene margen para poder violentar la Constitución porque la Corte está tardando mucho en resolver estos asuntos. Ese es mi punto de vista, Pepe. Pues queda clarísimo el punto de vista que ahora nos explicas y que va a ser debatido en la Cámara de Diputados para hacer el cambio necesario en la ley. No será un cambio constitucional porque Morena y aliados no tienen la mayoría calificada necesaria para ello, pero sí puede ser un decretazo. Pues en los hechos es como un decretazo. Bueno, no es un decretazo, pero es una ley de otra índole que se aprueba por mayoría simple y se acabó. Es aprobar una ley que es claramente inconstitucional. El Congreso mexicano, ante tal evidencia, no debiese aprobar eso. Los diputados que aprueben esto están violando abiertamente la Constitución y claramente eso sí debería de ser motivo de un juicio
de tipo político, porque es una abierta violación. Se está probando algo que sabes que es inconstitucional. Entonces, esta estrategia me parece que es profundamente antidemocrática, viola el Estado democrático de derecho, es una salida tangencial que el gobierno ya encontró para salirse con la suya temporalmente, y creo que la Suprema Corte no está cumpliendo su papel de darnos seguridad oportuna. Cuando tú no decides de manera oportuna, permites que el gobierno en funciones haga estas cosas y las repita, y esto me preocupa mucho, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos, como siempre, doctor. Buenas noches, Pepe.